Muy buenos días a todos y todas. En esta clase comenzaremos a estudiar la reactividad de compuestos carbonílicos, en particular aldehídos y cetonas. Llamamos compuestos carbonílicos a todos aquellos compuestos que poseen en su composición al grupo carbonilo, es decir, a la unidad formada por carbono conectado a oxígeno por un doble enlace. Ese doble enlace es un enlace covalente polar y por ende este tipo de compuestos, los aldehídos y cetonas, experimentan mecanismos de tipo polares que involucran la ruptura heterolítica y la formación heterogénica de enlaces. El carbono del carbono carbonílico, el carbono del grupo carbonílico es electrofílico, es electrodeficiente debido a que está conectado a un átomo de oxígeno muy electronegativo y eso lo volverá susceptible al ataque de nucleófilos, es decir que el carácter electrofílico de este tipo de especies dará lugar a que nucleófilos puedan atacar en esta posición. Además, los átomos de carbono y oxígeno, que forman parte del grupo carbonilo, poseen una hibridación sp2 y forman un enlace pi. Debido a la presencia de ese enlace múltiple, estos compuestos pueden experimentar adiciones nucleofílicas, dando lugar a productos saturados. Y esto es así debido a que se trata de moléculas que, tanto en el caso del aldehído como cetonas, están insaturadas por presentar ese enlace múltiple carbono-oxígeno. Además, podrán darse otro tipo de reacciones que conoceremos con el nombre de sustituciones en posición alfa, que involucran la formación de especies particulares, entre ellas la formación de enolatos, que se forman cuando este tipo de compuestos, aldehídos y cetonas con hidrógenos conectados al carbono vecino del grupo carbonilo, reaccionan, por ejemplo, en presencia de bases. Analicemos en principio la reactividad de aldehídos en relación a las cetonas. Comparemos qué ocurre con el carácter electrofílico de los carbonos carbonílicos de este tipo de ambos grupos funcionales. En principio vemos que las cetonas están conectadas a dos grupos alquilos, mientras que los aldehídos podrán estar conectados a un único grupo alquilo o a ninguno en el caso del metanal o formaldehído, que es el aldehído más sencillo de todos. Esto da lugar a que ese carbono carbonílico, que posee un carbono electrofílico conectado a un oxígeno atractor de electrones por efecto inductivo, pueda tener distintos caracteres electrofílicos dependiendo del grado de sustitución de ese carbono. Lo que se observa es que al aumentar el grado de sustitución del carbono, aumenta por un lado el grado de impedimento estérico de ese carbono, es decir, se dificulta la posibilidad de que el nucleófilo se aproxime al centro reactivo de la molécula, que es el carbono electrofílico. Y por otro lado, aumenta el número de grupos dadores de electrones por efecto inductivo dador. Los grupos alquilos pueden ceder electrones a través de las uniones sigma. Esto da lugar a que la densidad de carga positiva sobre el átomo de carbono sea mayor cuando tengamos mayor cantidad de grupos alquilos conectados a este grupo carbonilo, mientras que ese efecto será inexistente en el caso del formaldehído, que presenta un carbonilo conectado a dos átomos de hidrógeno. Por otra parte, cuanto mayor cantidad de grupos alquilos estén conectados al carbonilo reactivo, mayor será la dificultad del nucleófilo para acercarse al centro reactivo de la molécula y por ende menor será la reactividad. Entonces, en general se observa que las cetonas son menos reactivas que los aldehídos y de todos los aldehídos el más reactivo en principio va a ser el metanal, si no existen otros efectos electrónicos que den lugar a un aumento de la reactividad. Entonces, al aumentar el grado de sustitución del carbonilo, aumentan el impedimento estérico, dificultando el acercamiento del nucleófilo al carbono electrofílico, y por otro lado, se reduce la electrofilia del carbono, la electrofilicidad de ese carbono, debido al aumento del efecto inductivo dador a causa del aumento o el incremento de números alquilos conectados a ese átomo de carbono carbonílico. Los aldehídos, por ende, serán más reactivos que las cetonas frente al ataque de nucleófilos. Bien, ¿qué ocurre qué otros efectos pueden alterar la reactividad de carbonos carbonílicos, de aldehídos y cetonas? Bueno, como vimos antes,
podemos tener efectos inductivos y también podemos estar en presencia de efectos mesoméricos que modifiquen la reactividad de esos carbonilos. Entonces comparemos dos aldehídos, en este caso uno aromático y uno alifático. Lo que se observa experimentalmente es que frente al ataque de un nucleófilo e incluso frente a oxidantes, los aldehídos alifáticos suelen reaccionar más rápidamente o suelen ser más reactivos que los aldehídos aromáticos. En este caso, el ciclohexano-carbaldehído, que es un aldehído alifático, es más reactivo que el análogo aromático del benzaldehído. Y una de las explicaciones que pueden dar lugar a entender por qué esto ocurre es el hecho de que el grupo fenilo puede ceder electrones al carbonilo, aumentando la densidad electrónica del carbono electrofílico y por lo tanto haciendo que ese carbono sea menos electrofílico que el carbono carbonílico de un aldehído cetona aromática. Por lo tanto, en los aldehídos y cetonas aromáticas vamos a observar una menor reactividad en relación a los compuestos alifáticos debido al efecto mesomérico dador del anillo aromático sobre el grupo carbonilo, ¿sí? Si lo analizamos en relación a lo que estudiamos en las clases anteriores de la sustitución electrofílica aromática, los grupos carbonilos conectados directamente al anillo bencénico o un anillo aromático cualquiera tenían justamente el efecto opuesto. Si analizamos la reactividad de ese anillo bencénico, iba a ser menos reactivo respecto al benceno frente al ataque de un electrófilo debido a que justamente el grupo carbonilo atrae electrones por efecto mesomérico y también por efecto inductivo. Si ahora nos centramos en lo que ocurre con la reactividad del carbonilo, el efecto neto de ese grupo fenilo es el efecto mesomérico dador. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso tenemos dos aldehídos, el propanal y el 2-fluor o 2-fluoropropanal. Se observa que el derivado fluorado es más reactivo que el derivado no fluorado y esto se debe a que en la molécula de la derecha, el propanal, tiene un grupo alquilo conectado al carbonilo primario del grupo aldehído, al grupo formilo, que actúa como un dador neto de electrones por efecto inductivo dador, ¿sí? Es un dador sigma. En cambio, en este caso tenemos un átomo de halógeno, un átomo de flúor muy electronegativo, conectado a pocos enlaces del grupo funcional principal, del centro electrofílico de esta molécula y por lo tanto, a través de las uniones sigma, este átomo de flúor puede polarizar las uniones carbono-carbono, induciendo un aumento de la eficiencia de electrones del centro reactivo de la molécula. Por lo tanto, la densidad de carga positiva de este carbono será mayor a la densidad de carga positiva del carbono carbonílico del propanal, aumentando la reactividad del primero en relación al segundo, ¿sí? El derivado fluorado será más reactivo por el efecto inductivo atractor del halógeno, que incrementa la electrodeficiencia de ese átomo de carbono reactivo. Entonces los aldehídos y cetonas con grupos atractores de electrones por efecto inductivo serán más reactivos que aquellos que no presenten este tipo de átomos. Las reacciones que van a experimentar entonces este tipo de grupos funcionales van a ser principalmente reacciones de adición nucleofílica, ¿sí? Estas reacciones implican la reacción del carbonilo con un nucleófilo para formar un producto de adición, un aducto. En general es posible identificar dos condiciones de reacción muy diferentes. Vamos a empezar por una de ellas, que es aquella que implica la reacción con nucleófilos débiles en condiciones ácidas o moderadamente ácidas, ¿sí? En la ecuación general de este tipo de reacciones vamos a tener un aldehído cetona que va a reaccionar con un nucleófilo en condiciones ácidas para dar lugar a un aducto, un producto de adición que en determinadas condiciones puede ser el producto final y eventualmente puede experimentar transformaciones posteriores para dar lugar a la formación de otros productos. Entonces, el mecanismo general involucra en un primer paso la protonación del grupo carbonilo, del aldehído cetona,
va a protonarse debido a la presencia de pares de electrones no compartidos en el átomo de oxígeno, dará lugar a la formación de un aldehído cetona protonado, que a través de esta resonancia podemos ver que esa protonación va a activar al carbonilo para el ataque de un nucleófilo débil. En este caso va a hacer que ese carbono sea más electrodeficiente, va a aumentar el carácter electrofílico del carbono y por lo tanto el nucleófilo débil va a poder atacar con más facilidad. En un paso subsiguiente de reacción, el primer paso es una reacción ácido-base, el paso subsiguiente del ataque del nucleófilo corresponde a la adición nucleofílica propiamente dicha. El nucleófilo se adiciona para formar un intermediario protonado que se desprotonará para dar lugar al aducto, que en ocasiones podrá ser el producto final, pero en otros casos podrá volver a protonarse, en este caso en el grupo hidroxilo de ese aducto, para formar un intermediario protonado y en este caso al tener el oxidrilo protonado podremos tener agua como grupo saliente, como buen grupo saliente, y ese intermediario podrá continuar reaccionando dependiendo de la estructura del aducto mediante un mecanismo de sustitución nucleofílica unimolecular o de eliminación unimolecular. Ya veremos algunos ejemplos de estos dos tipos de reacciones, pero este va a ser el mecanismo de reacción general para una adición nucleofílica frente a un nucleófilo débil reaccionando con un carbonilo de aldehído cetona. Los nucleófilos débiles que van a poder dar estas reacciones son los hidrácidos, el agua, los compuestos nitrogenados que tienen esta forma, ¿no? Un grupo amino conectado a un grupo G, que pueden ser distintos tipos de compuestos, por ejemplo, puede ser amoníaco, aminas primarias, hidroxilaminas, ya los veremos, las aminas secundarias y los alcoholes. Comencemos por la reacción de hidratación de aldehídos y cetonas. Esta reacción involucra la reacción de un aldehído cetona con agua en medio ácido o con iones hidroxilo en medio alcalino, ¿sí? En el primer caso, la reacción de agua en medio ácido corresponde al mecanismo que vimos anteriormente. La otra reacción corresponde a una reacción de un nucleófilo fuerte, el grupo hidroxilo, por otro mecanismo de reacción. Vamos a centrarnos en el primero. En cualquiera de los dos casos, la reacción ocurre vía una adición nucleofílica para dar lugar a la formación de un diol geminal, también llamado gemdiol o hidrato de aldehído y cetona. ¿Sí? En este caso vemos que ese grupo carbonilo se transforma en un compuesto en el cual los dos grupos oxidrilos están conectados a un mismo carbono. De ahí la idea de geminal. Ambos están conectados a un mismo carbono. ¿Cómo es el mecanismo de reacción en medio ácido? Bueno, comienza por la protonación del carbonilo para dar lugar a un compuesto carbonílico protonado, aldehído cetona protonada, que va a estar activado para el ataque del nucleófilo, que va a ser el agua, y luego en un paso de adición nucleofílica dará lugar a la formación de un hidrato de aldehído cetona protonado que se desprotonará para dar lugar a la formación del producto. En general, estas reacciones en medio ácido son reversibles y por lo tanto podemos plantear las reacciones en ambas direcciones. Es decir, si hacemos reaccionar al sustrato con el nucleófilo en medio ácido obtendremos el producto y dependiendo de las condiciones del medio podemos transformar el producto en el sustrato de partida. Notemos algo que es importante, que tenemos que comenzar a tener en consideración, es que cuando hablemos de equilibrio químico, utilizaríamos estas flechas dobles con la cabeza completa para indicar que un sustrato está en equilibrio con un producto, mientras que para indicar que los pasos de reacción son reversibles utilizaremos flechas con media cabeza, en este caso dos flechas, una apuntando en una dirección y otra en otra para indicar justamente que esos pasos de reacción son reversibles. Entonces, nuevamente, cabeza completa me indica doble flecha con cabeza completa, me indica que hay un equilibrio químico, doble flecha pero con media cabeza me indica que lo que es reversible es el paso de reacción.
Veamos algunos ejemplos. El formaldehído en agua se hidrata espontáneamente para dar lugar al hidrato del formaldehído o metanal, debido a la reactividad del formaldehído, que es extremadamente reactivo, existe en agua en cerca de un 99.9% del diol geminal, y a medida que aumenta el grado de sustitución del carbono, ese carbono electrofílico está más impedido para el ataque nucleófilo y además es menos reactivo debido al efecto inductivo dador de los grupos alquilos. Vemos que la proporción de hidratoaldehído en agua va a ser cada vez menor. En el caso del acetaldehído o etanal, tenemos ya un 48% del producto diol geminal en equilibrio con el sustrato, con el aldehído, y en el caso de la acetona está aún más impedida estéricamente y es menos reactiva, porque ese carbono es menos electrofílico. Solamente tendremos en agua un 0,2% del hidrato de aldehído. Analicemos ahora el caso de la formación de alohidrinas, ¿sí? Las alohidrinas son compuestos en los cuales tenemos dos grupos funcionales geminales, un grupo hidroxilo y un halógeno conectados a un mismo átomo de carbono. Por eso se los llama alfa-alohidrinas, porque tenemos a los dos, al halógeno conectado al carbono alfa, el carbono conectado al grupo funcional principal, que en este caso es el hidroxilo. Todo este grupo funcional, oxidrilo conectado a carbono conectado al halógeno, tiene una reactividad particular y lo conocemos como alfa-alohidrina. Estas reacciones involucran la reacción de un aldehído o una acetona con hidrácidos, puede ser ácido clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, aquellos que tienen aquellos cuya base conjugada son las más fuertes, y dan lugar a la formación de este tipo de productos. El mecanismo en este caso involucra la protonación de ese aldehído cetona. Estas reacciones ocurren en ausencia de agua para evitar la competencia con la formación del producto de hidratación. Entonces, en un primer paso de reacción, el hidrácido reacciona con el aldehído cetona para formar el producto carbonílico protonado, el intermediario protonado, que va a estar activado para la reacción del nucleófilo en un segundo paso, el haluro. Y finalmente, en ese paso de adición nucleofílica reversible, la reacción dará lugar a la formación de la alfa-alohidrina. Algo que es importante destacar es que cuando tenemos nucleófilos que son débilmente básicos, es decir, que son bases muy débiles, ese paso de adición nucleofílica suele ser reversible. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el benzaldehído va a poder reaccionar con el ácido clorhídrico para dar lugar a esta clorhidrina, que es racémica. Recordemos que, si vemos el mecanismo de reacción, se forma un intermediario de naturaleza parcialmente carbocatiónica, que es el carbonilo protonado, es un carbono sp2, que es plano y puede ser atacado por encima o por debajo del anillo, y por encima o por debajo del plano de ese carbono sp2, que tiene una geometría trigonal plana, y por lo tanto eso dará lugar a la formación de dos productos con la configuración R y S. Esto no ocurría en el caso de la hidratación porque al formarse un diol geminal ese carbono iba a ser simétrico debido a la presencia de al menos dos grupos iguales, dos grupos hidroxilos conectados al mismo carbono. A partir de estas reacciones donde ese carbono puede ser proquiral, tendremos un carbonilo con dos caras, una Re y una Si, que podrá ser atacada por el nucleófilo para dar lugar a la formación del producto R, si el nucleófilo ataca por la cara Re, o al producto Si si ataca al producto S si ataca el nucleófilo por la cara Si. Y aquí tenemos otro caso que es la reacción de la 2-butanona con una acetona con ácido bromhídrico para formar una bromidrina, una alfa-bromidrina, que también puede ser quiral. Y en este caso se obtiene como una mezcla racémica. En ambos casos se obtiene 50-50 una mezcla 50-50 de ambos enantiómeros debido a que justamente no existe una selectividad facial y el nucleófilo podrá reaccionar de igual
de igual manera con ambas caras del carbonilo, dando lugar a un 50% de cada uno de los dos enantiómeros posibles. Analicemos ahora el caso de la formación de hemicetales o hemiacetales y acetales y cetales. Los aldehídos y cetonas van a poder reaccionar ahora con alcoholes en medio ácido vía un mecanismo de adición nucleofílica para dar lugar a la formación de hemicetales o hemiacetales. Hablamos de hemiacetales cuando el sustrato que reacciona con un equivalente de alcohol es un aldehído, mientras que el hemicetal será aquel que se forme a partir de una acetona. La reacción involucra un paso de adición nucleofílica en el cual un equivalente de alcohol se adiciona al carbonilo para dar este grupo funcional que presenta un grupo alcoxi, un grupo hidroxilo y un grupo alcoxi geminal, ¿sí? Conectados al mismo carbono que es el que anteriormente era el carbono carbonílico. Dependiendo de la concentración de alcohol en el medio, los hemiacetales pueden seguir reaccionando en medio ácido para formar acetales o cetales por un mecanismo de sustitución nucleofílica unimolecular, ¿sí? Ese hemiacetal o hemicetal en presencia de medio ácido podrá protonarse el grupo hidroxilo para formar agua como grupo saliente, dar lugar a la formación de un carbocatión intermediario que podrá experimentar el ataque de un segundo equivalente de alcohol para dar lugar a la formación de este compuesto que será el cetal o acetal, dependiendo de que en esta posición tengamos un carbono o al menos un hidrógeno, ¿sí? Es decir, que provenga el cetal se formará a partir del hemicetal y el acetal se formará a partir del hemiacetal, que a su vez cada uno provienen de una acetona o un aldehído. En este caso obtendremos este compuesto más agua como subproducto y estas reacciones son completamente reversibles. Es decir que esto es importante tenerlo en cuenta porque si queremos desplazar el equilibrio para la formación del acetal, es necesario eliminar la presencia de agua debido a que la presencia de agua en el medio de reacción dará lugar a la reversión de la reacción, se revertirá la reacción hacia la formación de los sustratos y por ende para formar los productos de interés es preferible que la reacción ocurra en condiciones anhidras, ¿sí? En caso de que se desee o se busque formar el cetal o acetal. Ambas reacciones son reversibles, ¿sí? Esto es importante entonces tenerlo en cuenta, y el acetal y el hemiacetal se llamarán de esa manera si se forman a partir de un aldehído o metanal o cualquier aldehído monosustituido, y cetal o hemicetal si se obtienen a partir de una acetona. El mecanismo de reacción para la formación de hemicetales o acetales y cetales o acetales involucra en primer lugar la protonación del carbonilo, del aldehído de la acetona, que será el sustrato de la reacción, para formar un carbonilo protonado que va a estar activado para el ataque de nucleófilo débil, que es el alcohol. Ese alcohol reaccionará con el carbono electrofílico mediante un mecanismo de adición nucleofílica para formar el aducto protonado, el hemiacetal protonado, que se desprotonará para dar lugar al hemiacetal intermediario. Dependiendo de las condiciones de reacción, es decir, si en el medio de reacción hay presente un exceso de alcohol, este grupo hidroxilo del grupo hemiacetálico o cetálico podrá protonarse para formar agua como grupo saliente. Se formará un carbocatión que podrá estabilizarse por resonancia, eventualmente gracias a la presencia de un oxígeno dador de electrones por efecto mesomérico, pero que en principio podrá experimentar el ataque de un segundo equivalente de alcohol, que puede ser un alcohol diferente al que reacciona en el primer paso, en el primer mecanismo de adición nucleofílica, para dar lugar a un cetal o acetal protonado que se desprotonará para formar el acetal o cetal como producto final.
Este segundo paso de reacción, que involucra la formación de un carbocatión y el ataque del nucleófilo, corresponde con un mecanismo de sustitución nucleofílica unimolecular. Vemos que todas las flechas de reacción para cada uno de los pasos elementales de reacción son dobles, debido a que todos los pasos son reversibles. Entonces veamos un ejemplo. En este caso tenemos un aldehído. Este aldehído reacciona con un equivalente de alcohol en presencia de ácido paratolonsulfónico para obtener un producto que es un hemiacetal racémico, es decir, con un carbono con la configuración R y S. El ácido paratolonsulfónico es un ácido orgánico que es soluble en solventes orgánicos, que se puede obtener de manera anhidra, por lo tanto uno puede agregarlo en el medio de reacción para proveer los protones necesarios para protonar al grupo carbonilo. Ese carbonilo protonado podrá reaccionar entonces, en este caso con un mol, con una molécula del alcohol, del nucleófilo, del etanol, y por un paso de adición nucleofílica formará el hemiacetal protonado en este caso, que luego por acción de una base, que puede ser otra molécula de alcohol o puede ser alguna otra base presente en el medio de reacción, como el anión paratolonsulfonato, para dar lugar al ácido conjugado de la base y al producto final de la reacción, en este caso es el hemiacetal. No se forma el acetal debido a que tenemos un defecto de alcohol, es decir, tenemos solo un mol de reactivo o de reactante por mol de sustrato. Veamos este otro ejemplo, que son en realidad dos ejemplos de importancia biológica. Lo que vemos aquí a la izquierda es el sustrato de la reacción, que es un polihidroxialdehído. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Esto se llama aldohexosa. Es un azúcar de 6 átomos de carbono que posee un grupo aldehído en la posición 1, en el carbono 1 de la cadena principal. Y lo que vemos en este caso es que en el medio acuoso, en presencia de protones, ese carbonilo podrá protonarse cuando se encuentra en esta forma abierta o acíclica. Esta podría ser la estructura de la glucosa o de cualquier aldohexosa isómera de la glucosa. Se podrá protonar, y si observamos los oxidrilos de los carbonos 4 y 5 podrán atacar nucleofílicamente mediante un mecanismo de adición nucleofílica o ataque nucleofílico intramolecular para dar lugar a la formación de estructuras cíclicas. ¿Sí? Se formarán dos hemiacetales, en este caso, uno de 5 miembros formado por 5 átomos, 4 de carbono y 1 de oxígeno, y otro anillo formado por 6 miembros, 5 de carbonos y 1 de oxígeno. Estos hemiacetales protonados en un paso subsiguiente se desprotonan para formar los productos finales hemiacetálicos cíclicos, que se conocen en un caso como forma furanósica y forma piranósica de esa aldohexosa. Se denomina forma furanósica o furanósido debido a que esta estructura es análoga a la estructura del furano, que es este compuesto heterocíclico aromático, y en este caso hablamos de forma piranósica o piranósido debido a que esa estructura se asemeja a la estructura del pirano, ¿sí? En ambos casos estos compuestos corresponden a las formas hemiacetálicas de dos azúcares, donde el grupo aldehído se ha transformado, se ha convertido en un hemiacetal, deja de ser el grupo aldehído y se forma un hemiacetal cíclico que también se conoce como hemiacetal interno. Cuando el nucleófilo, en este caso el grupo hidroxilo alcohólico, que da lugar a la formación de ese hemiacetal, forma parte de la misma cadena que contiene al grupo carbonilo reactivo de aldehído cetona, se habla de un hemiacetal o hemicetal interno, ¿sí?
Esto es importante porque los azúcares suelen de manera espontánea ciclarse en agua para formar estructuras cíclicas de 5 o 6 miembros que son estables, ¿sí? Justamente en estas configuraciones podrán ser sustratos para otro tipo de reacciones, por ejemplo, reacciones de polimerización para dar lugar a la formación de otros productos de interés biológico como los polisacáridos, por ejemplo. En este caso tenemos un compuesto polifuncional, tenemos un cetoaldehído, un compuesto dicarbonílico que tiene un aldehído y una acetona, que reacciona con un diol en presencia de ácido paratoluensulfónico, con un equivalente de ese diol, y se obtiene experimentalmente un único producto, que es el producto este acetal cíclico, y se observa que la acetona no reacciona. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo que se observa es lo que se denomina una quimioselectividad. Hay dos grupos funcionales muy similares, pero sin embargo el aldehído es más reactivo que la acetona, por todo lo que hemos analizado antes. El aldehído está menos impedido estrictamente para el ataque del nucleófilo y además tiene una densidad de carga positiva mayor sobre el átomo de carbono debido a que tiene menor grupo de dadores de electrones por efecto inductivo. Por lo tanto, el aldehído va a ser más reactivo y frente a un defecto de nucleófilo, en este caso un equivalente de ese diol, que ahora veremos cómo es ese mecanismo, podrá reaccionar dando lugar a la formación de ese acetal cíclico, mientras que la acetona no va a reaccionar. ¿Cómo es el mecanismo de reacción? Bueno, asumamos que toda esta porción de la molécula que está recuadrada en rojo la vamos a llamar R para poder simplificar el mecanismo. Y partimos de un sustrato que tiene el grupo R, que es todo este grupo recuadrado, conectado a un grupo formilo, un grupo aldehído al grupo carbonilo terminal. Entonces, en un primer paso, el carbonilo se protonará para dar lugar a la formación del carbonilo protonado. En un paso subsiguiente, ese carbonilo protonado sea atacado por una molécula del etilenglicol, del 1,2 etanodiol. Uno de los dos grupos oxidrilos atacará al carbono para dar lugar a la formación del aducto protonado por un mecanismo de adición nucleofílica que posteriormente se desprotonará para dar lugar a la formación del hemiacetal. ¿Sí? Se formarán dos hemiacetales debido a que en el primer paso de adición nucleofílica el nucleófilo podrá atacar por encima y por debajo del plano del carbono sp2, dando lugar a un carbono quiral con las dos configuraciones posibles, R y S. En un paso subsiguiente, este hemiacetal podrá protonarse, ahora en el grupo hidroxilo se protonará, y mediante ruptura heterolítica en la unión carbono-oxígeno se formará agua como grupo saliente y un carbocatión que podrá ser atacado intramolecularmente por el segundo grupo hidroxilo que no ha participado del primer paso de reacción, el paso de adición nucleofílica, formando la estructura cíclica, ese acetal cíclico protonado, que se desprotonará para dar lugar a la formación del acetal cíclico que se obtiene como producto. Bien, analicemos ahora qué ocurre con la hidrólisis de hemicetales y acetales acetales y cetales, que en este caso, como vimos anteriormente, son reacciones inversas a la formación de este tipo de compuestos. Esta reacción requiere, para poder revertir la reacción y desplazar la reacción hacia la formación de la acetona o el aldehído y el alcohol, un exceso de agua, por lo tanto necesitamos un medio acuoso ácido, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un compuesto que se conoce como acetónido, debido a que se forma a partir de un derivado de acetona o propanona, que reaccionará en medio ácido acuoso para formar un diol y la propanona o acetona. En este caso, el mecanismo de reacción involucra en un primer paso la protonación de ese acetal cíclico
para formar un cetal cíclico protonado que experimentará una ruptura heterolítica del enlace carbono-oxígeno para formar como grupo saliente del primer grupo hidroxilo presente en uno de los productos de la reacción. En un paso subsiguiente se forma un carbocatión que será atacado nucleofílicamente por una molécula de agua. Se formará un hemiacetal protonado que se desprotonará para formar un hemiacetal intermediario que continuará reaccionando, protonándose ahora en el otro átomo de oxígeno, el átomo que está indicado aquí en rojo, y que experimentará una ruptura heterolítica nuevamente para formar un segundo grupo hidroxilo y liberar el primer producto de la reacción o subproducto, el producto de la reacción que es el diol, y se forma esta estructura, este carbocatión, que estará en resonancia con un carbonilo protonado. Se forma la acetona o propanona protonada, que podrá desprotonarse para dar el producto final de la reacción, que será la acetona. Entonces, analicemos ahora qué ocurre con las reacciones con compuestos del tipo grupo amino conectado a un grupo G. Los aldehídos y cetonas van a poder reaccionar con este tipo de compuestos que presenten el grupo amino en su composición en un medio levemente ácido vía una adición nucleofílica seguida de una eliminación unimolecular. Ese medio debe ser levemente ácido debido a que el grupo amino, como ya sabemos, es un grupo básico y por ende puede protonarse en condiciones ácidas, y en caso de protonarse dejaría de ser un nucleófilo porque pasaría a ser un ion amonio, y por ende es necesario controlar la acidez del medio para evitar la protonación de ese nucleófilo. Entonces, en este caso vamos a tener dos mecanismos que ocurren de manera consecutiva, un primer paso de adición nucleofílica seguido de una eliminación unimolecular. Y eso dará lugar a productos que tienen esta estructura, ¿sí? Un carbonilo que ha sido sustituido por un carbono conectado a un átomo de nitrógeno por un doble enlace y ese grupo G conectado al átomo de nitrógeno. ¿Cómo es el mecanismo de reacción? Hay distintas maneras de plantearlo. Una posibilidad es plantear en un primer paso nuevamente la protonación del grupo carbonilo para activar el carbonilo para el ataque de nucleófilo, dado que esto puede ocurrir debido a que el medio es levemente ácido. Ese nucleófilo va a poder atacar al carbonilo para formar un aducto que está protonado y se desprotonará para formar un aminocarbinol, es decir, un intermediario que tiene un grupo hidroxilo y un grupo amino conectados a un mismo carbono, que es inestable y puede protonarse para continuar reaccionando. En un primer paso se protona el grupo hidroxilo para formar agua, un grupo oxidrilo protonado que puede transformarse en agua como grupo saliente y formar un carbocatión. Y dicho carbocatión puede estabilizarse por resonancia, dando lugar a esta estructura resonante más estable, que por pérdida de un átomo de hidrógeno conectado al átomo de nitrógeno del nucleófilo de partida, dará lugar al producto final, que es este producto con un doble enlace carbono-nitrógeno, y podrá obtenerse una mezcla de los compuestos con la configuración E y Z. El más estable será aquel que tenga los grupos más voluminosos al grupo conectado al átomo de nitrógeno, que es el que tiene la prioridad 1. Acá tendremos un par de electrones no compartidos y del otro lado tendremos al carbono conectado a dos grupos. Aquel que tenga la mayor prioridad va a tender a estar más alejado de este grupo porque en general será el grupo más voluminoso y ese producto será el mayoritario por tener una menor tensión estérica. Entonces, ¿qué tipo de productos es posible obtener mediante este tipo de reacciones? Bueno, dependiendo de la naturaleza del reactivo, obtendremos distintos grupos funcionales, ¿sí? En el caso de que la reacción ocurra con una amina primaria o amoníaco, obtendremos una imina o base de Gibbs, donde tendremos un grupo alquilo o un átomo de hidrógeno conectado al átomo de nitrógeno. Si la reacción ocurre con esta especie química como reactivo, como nucleófilo, que es la hidracina, se obtendrá una hidrazona
donde tendremos nuevamente un enlace doble carbono-nitrógeno y un enlace simple nitrógeno-nitrógeno. Y finalmente, si tenemos la hidroxilamina, que tiene un grupo hidroxilo conectado a un grupo amino por un enlace covalente nitrógeno-oxígeno, debido a que el nitrógeno es el átomo más nucleofílico, por ser menos electronegativo que el átomo de oxígeno, formará el enlace con el carbono el átomo de nitrógeno y quedará conectado al grupo hidroxilo terminal y se forma este grupo funcional que se conoce como oxima. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos el caso del benzaldehído que reacciona con una amina primaria para formar esta imina o base de Schiff. La reacción debe ocurrir a un pH 5, debe ser ligeramente ácido. ¿Para qué? Para favorecer la protonación del carbonilo, para evitar que el nucleófilo se protone completamente, debido a que el nucleófilo además es básico, y además se requiere que el aminocarbinol, que se forme como intermediario, el aducto que se forma como producto del paso de adición nucleofílica, pueda volver a protonarse para dar lugar al producto de eliminación unimolecular. En este caso tenemos un carbonilo secundario, una acetona, que reacciona con hidroxilamina para formar una oxima, que es la oxima de la ciclohexanona. Y finalmente aquí tenemos un caso de un aldehído que reacciona con fenilhidracina para dar lugar a la obtención de una N-fenilhidrazona, ¿sí? Veamos ahora algunas reacciones con compuestos de este estilo que tienen importancia biológica. Una de ellas es la reacción entre la hemoglobina, que es una proteína involucrada en la captación y transporte de oxígeno en el torrente sanguíneo de muchos animales, con la glucosa, ¿sí? La glucosa circulante en sangre cuando está en su forma abierta, ¿sí? Cuando no está en su forma hemiacetálica, tiene disponible un grupo aldehído, y en el pH de la sangre, que es cercano a la neutralidad, puede ocurrir la formación de un enlace imina, la formación de una base de Schiff entre la hemoglobina y moléculas de glucosa. Esto da lugar a la formación de hemoglobina glicosilada, y dependiendo de la concentración de glucosa, el porcentaje de hemoglobina glicosilada va a ser cada vez más elevado. Esto es importante porque la presencia de este tipo de sustancias en la sangre es un indicador de que las personas no pueden tener alguna deficiencia en la regulación de glucosa a nivel sanguíneo, y se lo utiliza justamente como biomarcador de la diabetes mellitus. En este segundo caso tenemos la formación de una imina o base de Schiff entre una proteína que se llama opsina y el cisretinal o vitamina A, que es una de las formas de la vitamina A, para formar la rodopsina, una proteína presente en el ojo que está involucrada en la visión, ¿sí? Este enlace, que es el enlace entre los carbonos 11 y 12, puede isomerizarse al absorber un fotón, y eso da lugar a un cambio en la configuración de ese enlace, pasa de ser cis a ser trans, y esto permite que el ojo humano pueda percibir, transformar la energía luminosa recibida a través del fotón y traducir esa información en un impulso nervioso que da lugar a la percepción de la luz. Y finalmente tenemos un ejemplo de una oxima, la pralidoxima, que es un compuesto de interés farmacológico que se utiliza en intoxicaciones agudas, ¿sí? En particular cuando una persona se intoxica con algunos pesticidas, por ejemplo los compuestos organofosforados, que pueden inhibir de manera irreversible a la acetilcolinesterasa, una enzima que está involucrada en la transmisión de los impulsos nerviosos. Se le suministra este tipo de fármacos para justamente revertir la inhibición y evitar que esa persona pueda
experimentar los síntomas de la intoxicación, en algunos casos puede llegar a la muerte. Tenemos otras reacciones de adición nucleofílica que se dan con nucleófilos fuertes en condiciones alcalinas. En este caso vamos a tener, dependiendo de la basicidad de ese nucleófilo, un primer paso de adición nucleofílica. No tenemos condiciones ácidas, por lo tanto no ocurre la protonación del carbonilo. Y si ese nucleófilo es muy básico, este primer paso de adición nucleofílica es irreversible. Entonces se forma un aducto con un alcóxido que requiere en un segundo paso el agregado de un ácido que permita protonar el grupo hidroxilo para formar el aducto, el producto final. Con nucleófilos muy básicos, entonces ese primer paso es irreversible, a diferencia de lo que ocurría en las reacciones en medio ácido. Y como nucleófilos fuertes vamos a tener ion cianuro, al grupo hidroxilo, agentes reductores como el borhidruro de sodio y el hidruro de litio aluminio, que son estos dos que se muestran aquí. Los reactivos de Grignard, que son compuestos organosmetálicos, de ellos hablaremos en un ratito. Los siluros de fósforo o hiluros de fosfonio, que son compuestos que se caracterizan por tener una carga positiva y negativa adyacentes. Son compuestos que se llaman 1,2 dipolares porque son suiteriónicos, tienen una carga neta igual a 0, pero tienen cargas netas, cargas formales positivas y negativas presentes en la molécula. Y otro conjunto de compuestos de naturaleza aniónica que se conocen como aniones enolato. Analicemos el primer caso, que es el caso de la formación de las alfa-cianhidrinas o cianohidrinas. Este compuesto se involucra en la reacción de un aldehído cetona con el anión cianuro y una adición nucleofílica para formar la cianhidrina o cianohidrina. Entonces, en un primer paso, el cianuro ataca el carbonilo para formar un alcóxido que luego requerirá el agregado de agua o un medio ácido para protonarlo. Entonces el nucleófilo atacará el carbonilo, carbono electrodeficiente, se rompe el enlace carbono-oxígeno doble para formar un alcóxido y el aducto que con un enlace carbono-carbono entre el grupo ciano y el carbono electrofílico que anteriormente formaba parte del carbonilo. Como ese ataque puede ocurrir por encima y por debajo del plano de ese carbono sp2, que es trigonal plano, se puede obtener un carbono con las dos configuraciones, R y S, y en un paso posterior es necesario agregar un ácido en el medio de reacción para que se forme el producto final. Algunas veces lo que se hace es agregar el cianuro con unas pequeñas trazas de ácido para que ese segundo paso de protonación ocurra in situ, pero de esto debe controlarse debido a que el cianuro de hidrógeno es un gas y puede eliminarse del medio de reacción. Algunos ejemplos de reacciones de este estilo son el primer caso donde tenemos el benzaldehído que reacciona con cianuro de potasio y luego medio ácido para formar el mandelonitrilo, que es una alfa-cianhidrina que puede ser quiral. En este caso se obtiene como una mezcla racémica. Este compuesto se obtiene de algunos compuestos naturales, ¿sí? Está presente, por ejemplo, formando glicósido, es decir, este oxidrilo reacciona formando hemiacetales o cetales, en realidad formando acetales con algunos azúcares en plantas, y está presente, por ejemplo, en la semilla de algunos compuestos como la manzana, como las almendras, ¿sí? Y tenemos en este caso la formación de una cianhidrina a partir de la acetona. ¿Sí? En este caso no es una cianhidrina quiral debido a que ese carbono está conectado a dos grupos iguales que son dos grupos metílicos. Hacemos ahora las reacciones de reducción con borhidruro de sodio e hidruro de litio de aluminio. Tanto aldehídos como cetonas van a poder reaccionar con estas especies, borhidruro de sodio, sodio por hidrógeno 4 o hidruro de litio aluminio, hidrógeno 4, vía una adición nucleofílica para dar alcoholes. ¿Sí? En el caso del hidruro de litio aluminio, que es más reactivo, es necesario solo reaccionar en un primer paso y luego se puede agregar agua o medio ácido para poder
protonar al intermediario de la reacción, que es un alcóxido, mientras que en el caso del borhidro de sodio, que es más estable, puede reaccionar en agua debido a que no se descompone en este medio de reacción. La estructura de ambos reactivos es la de un átomo de aluminio o boro en este caso, poco electronegativo conectado a un átomo de hidrógeno, a 4 átomos de hidrógeno más electronegativos, y esto da lugar a que esos enlaces hidrógeno-aluminio, hidrógeno-boro, sean enlaces que están muy polarizados, pero con una densidad de carga negativa sobre el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, esta especie actuará como un hidruro, es decir, como un átomo de hidrógeno con un par de electrones, que va a ser la parte nucleofílica de la molécula, y por ende en el mecanismo de reacción lo que ocurrirá es que uno de los enlaces, en el caso arranquemos, podemos plantear el mecanismo con el hidruro de litio de aluminio, este anión complejo va a poder atacar al nucleófilo de manera tal que un hidrógeno junto con el par de electrones se adicionarán al carbono electrofílico por encima y por debajo del plano de ese carbonilo de manera concertada para formar este alcóxido intermediario que en un segundo paso requerirá protonarse para dar lugar a la formación de un alcohol. Veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos el formaldehído que reacciona con borhidro de sodio en agua para formar el metanol. ¿Sí? Se adiciona un átomo de hidrógeno en un primer paso y luego el alcóxido se protona gracias a la acción de una molécula de agua que actúa como ácido. Es decir, que a partir de formaldehído o metanol puedo obtener alcohol metílico o metanol. Si partimos de un alcohol primario, de un aldehído monosustituido, como el benzaldehído, y hacemos una reacción, por ejemplo, en este caso con hidruro de litio de aluminio, en segundo paso se protona el alcohol, se obtiene un alcohol primario. Y finalmente, si partiéramos de un sustrato como una acetona, como es en este caso la propanona o acetona, e hiciéramos la reducción en hidruro de litio aluminio, obtendríamos un alcohol de tipo secundario, ¿sí? Obtendríamos isopropanol. Es decir, que dependiendo del grado de sustitución del carbono del sustrato, obtendremos un alcohol metílico, un alcohol primario o un alcohol secundario. Estas reacciones suelen ser quimioselectivas. Ahora veremos por qué. Podemos obtener a partir de compuestos con distintos grupos funcionales que pueden ser estructuralmente similares. No van a reaccionar con todos ellos, van a reaccionar con algunos y con otros no lo harán. En el caso de los hidruros, como el borhidro de sodio y el hidruro de litio de aluminio, pueden adicionarse en el caso de compuestos carbonílicos alfa beta insaturados que presenten un doble enlace carbono-carbono y un doble enlace carbono-oxígeno. El hidruro se adicionará al carbonilo, pero no lo hará en el doble enlace, dando lugar a la formación del alcohol, de un alcohol alílico. Sin embargo, cuando hacemos la reacción con hidrógeno paladio, recordemos que podremos reducir a una atmósfera el alqueno y el carbonilo, que es menos reactivo, no podrá reducirse. En cambio, si la reducción catalítica se lleva a cabo a 3 atmósferas a una mayor presión, se verifica una reducción de ambos grupos funcionales y por lo tanto uno puede reducir selectivamente distintos grupos funcionales utilizando distintos reactivos y distintos medios de reacción. Analicemos qué ocurre en el caso del sustrato de aquí abajo. Tenemos un compuesto polifuncional que tiene un aldehído, una acetona y un grupo éster. En el caso del borhidruro de sodio, que es un reductor más suave, por eso no reacciona en agua, se observa que el aldehído y la acetona se reducen respectivamente a un alcohol primario y un alcohol secundario. Sin embargo, el grupo éster no reacciona. En cambio, con el hidruro de litio aluminio, que es un reductor mucho más fuerte, se observa que el aldehído y acetona se reducen al alcohol primario y secundario respectivamente, pero también hay una reacción sobre el grupo éster. Es decir, que en este caso el hidruro de litio aluminio no es selectivo para estas reacciones y reacciona con los 3 grupos funcionales, mientras que el borhidruro de sodio es selectivo, reaccionando solamente con los aldehídos
y cetonas, ¿sí? Ninguno de los dos agentes reductores puede reaccionar más con un carbonilo que con otro, es decir, aldehídos y cetonas van a reaccionar por igual. Sin embargo, los agentes reductores van a poder discriminar carbonilos de dobles enlaces carbono-carbono, es decir, aldehídos y cetonas de alquenos, y además podremos utilizar borhidruro de sodio para hacer reaccionar selectivamente aldehídos y cetonas sin hacer reaccionar otros grupos como derivados de ácido, como es el caso de los ésteres, mientras que el hidruro de litio reaccionará con los tres grupos funcionales. Otra estrategia utilizada para reducir carbonilos, pero en este caso convertirlos en grupo metileno, son la reducción de Clemmensen y la reacción de Walsh-Kizner que estudiamos cuando analizábamos la reactividad de compuestos aromáticos. En un primer caso, la reacción de Clemmensen es una reacción bastante compleja que implica la reacción del carbonilo con una amalgama de zinc, es decir, una mezcla de zinc y mercurio con ácido clorhídrico, acuoso en caliente, y en el caso de la reacción de Walsh-Kizner tenemos una reducción con un primer paso en el cual el carbonilo reacciona con la hidracina para formar una hidrazona, y esa hidrazona en medio alcalino caliente se termina transformando en el producto que tiene el metileno en vez del carbonilo y se forma nitrógeno molecular como subproducto de la reacción. Es importante destacar que los acetales, como vimos, son resistentes en medio alcalino, pero no en medio acuoso ácido. Por lo tanto, si queremos proteger un acetal, digamos, si queremos evitar que un acetal se hidrolice utilizando alguno de estos dos agentes reductores, la reacción de Clemmensen no la vamos a poder llevar a cabo debido a que el reactivo de Clemmensen utiliza ácido clorhídrico acuoso y en esas condiciones el carbonilo, el acetal podrá hidrolizarse liberando el grupo carbonilo y el carbonilo será reducido. Si nosotros queremos de alguna manera proteger a ese carbonilo, como veremos más adelante formando un acetal, y si tenemos otros grupos carbonilos presentes en la molécula que queremos reducir y no a ese, podemos formar el acetal y llevar a cabo una reacción de reducción de Walsh-Kizner y luego proteger el acetal para liberar el grupo carbonilo de aldehído cetona que estábamos protegiendo para evitar su reducción. Los aldehídos y cetonas también pueden experimentar reacciones de oxidación. En particular, las cetonas no suelen oxidarse, pero los aldehídos, como ya hemos visto, pueden continuar oxidándose utilizando diversos agentes, ¿no? Ya estudiamos cuando analizamos la reactividad de alcoholes que frente a oxidantes acuosos como el permanganato de potasio, dicromato de potasio, ácido crómico, trióxido de cromo en agua, los aldehídos se pueden transformar en el ácido carboxílico. Estas reacciones generalmente ocurren en condiciones neutras alcalinas o también pueden ocurrir promovidas por el agregado de ácidos. Y hay otros oxidantes que son más suaves, que son todos oxidantes en condiciones alcalinas, que permiten oxidar aldehídos pero no alcoholes. Entonces una ventaja porque tenemos nuevamente reacciones que son quimioselectivas y que evitan la oxidación los grupos hidroxilos, oxidando selectivamente a los grupos aldehído. En particular tenemos la reacción de Fehling, que es una reacción que ambas reacciones se usan para caracterización, la de Tollens y la de Fehling. La de Fehling es una reacción que se da con un complejo de tartrato mixto de sodio y potasio con ion cúprico. El ion cúprico va a ser el agente oxidante, el ion cobre 2, en condiciones alcalinas. El ion cúprico en medio alcalino suele precipitar, entonces se agrega ácido tartárico para formar un complejo que lo disuelva para evitar que precipite. Y este ion cúprico en particular solo oxida los alcoholes alifáticos. Los aldehídos aromáticos que son menos reactivos no reaccionan. Eso se debe a que el potencial de reducción del ion cobre es bastante bajo en relación a lo que ocurre con el reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens es un reactivo
en el cual la especie reactiva es un complejo que se llama diamín plata, que es este complejo que se muestra aquí, ¿no? Un catión plata más, que está acomplejado por dos moléculas de amoníaco, que en medio alcalino. En este caso, el agente oxidante es el ion plata más. Como el potencial de reducción de la plata es mayor, este agente oxidante es mejor como oxidante y por lo tanto va a poder oxidar tanto a los aldehídos aromáticos como a los aldehídos alifáticos. En este caso se muestra un ejemplo, tenemos una molécula que es polifuncional, tiene un grupo aldehído aromático, un aldehído alifático, una acetona y un alcohol alifático. En presencia de permanganato acuoso, todos los grupos funcionales, con la excepción de la acetona, van a poder continuar su reducción hasta el ácido carboxílico correspondiente. En este caso, la reducción ocurre en condiciones neutras a ácidas y se forman los grupos carboxilo. Sin embargo, cuando hacemos reaccionar a este mismo sustrato con el reactivo de Tollens, que se forma, este complejo de diamín plata se forma agregando nitrato de plata, hidróxido de amonio, se forma el complejo, estamos en condiciones alcalinas, se van a oxidar tanto los aldehídos alifáticos como los aromáticos y se va a formar el ion carboxilato, porque se oxida hasta ácido carboxílico y en condiciones alcalinas se van a desprotonar formando la base conjugada de esos ácidos. Y se forma como subproducto plata más, plata metálica. Por lo tanto, si nosotros esta reacción la hacemos calentando en un tubo de ensayo, se observa el depósito de plata en la parte inferior de ese tubo, se forma lo que se denomina espejo de plata. Uno puede ver la formación de una especie de espejo en la base del tubo. En cambio, cuando la reacción ocurre con el reactivo de Fehlings, el único grupo funcional que va a poder reaccionar es el aldehído alifático. El aldehído aromático no va a reaccionar porque el potencial de reducción del ion cobre más es menor al de la plata más, a la plata 1, y por ende se formará el producto de oxidación del aldehído alifático. Como subproducto de la reacción, el ion cobre más se reduce a cobre más 1, formando óxido cuproso u óxido de cobre 1, y este óxido es insoluble en agua y precipita, formando un precipitado de color rojo. Entonces, como el sulfato, el complejo de cobre y tartrato y anión tartrato es de color azul, uno puede observar un positivo de esta reacción cuando hay cambio de coloración de azul a rojizo, y esto se lo utiliza justamente como un ensayo de caracterización para la detección de grupos aldehídos alifáticos, ¿sí? Todos los aldehídos van a poder reaccionar con el reactivo de Tollens, sean aromáticos o alifáticos, y solo los alifáticos podrán reaccionar con el reactivo de Fehlings. Analicemos ahora qué ocurre con el caso de los compuestos organometálicos. Los compuestos organometálicos son compuestos particulares que se caracterizan por poseer enlaces carbono-metal, ¿sí? El enlace, cuando el carbono está enlazado a un elemento menos electronegativo, como un metal, los electrones son atraídos con más fuerza hacia el átomo de carbono, ¿sí? Si tenemos un átomo más electronegativo, ese carbono va a ser electrodeficiente, pero en este caso, si tenemos un metal conectado a un átomo de carbono, lo que va a ocurrir es que se va a formar un enlace polar, una densidad de carga negativa sobre el átomo de carbono. Dependiendo de la diferencia de electronegatividad entre el metal y el carbono, este enlace va a tener carácter parcial de enlace covalente, ¿sí? Entonces, los metales que son menos electronegativos que el carbono y los compuestos organometálicos van a tener, por lo tanto, un carácter carbaniónico, es decir, que ese carbono va a tener carácter de carbanión, de un carbono con carga negativa neta, parcial. Entonces, esto va a dar lugar a que estos compuestos organometálicos con este tipo de enlaces, con ese carbono muy rico en electrones, puede actuar como nucleófilo y como base muy fuerte, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de compuestos
organometálicos, existen distintas familias dependiendo del tipo de metal que se enlaza con carbono. Tenemos los organolitiados, que son aquellos que tienen enlaces carbono-litio, como el butil-litio. En este caso tenemos un enlace carbono-litio y el butil-lit a estos compuestos se los nombra nombrando al radical alquilo o arilo vinilo conectado al metal y el nombre del metal, en este caso es butil-litio. Y tenemos otros reactivos que se conocen como reactivos de Grignard, que son muy buenos nucleófilos que se caracterizan por tener esta estructura. Un grupo alquilo, arilo vinilo, conectado a un átomo de magnesio y a un halógeno, ¿sí? El halógeno está formando un enlace iónico con el magnesio y un enlace covalente o carácter parcial covalente entre el carbono y el átomo de magnesio. Entonces vamos a tener distintos compuestos que los vamos a llamar haluro de alquil, arilo, vinil, magnesio. En este caso es un bromuro de fenil, grupo fenilo conectado al magnesio, fenil magnesio. En este caso tenemos un cloruro de metil, magnesio, grupo alquilo es el metilo conectado al magnesio. Y finalmente aquí tenemos el grupo etenil o vinil, bromuro de vinil o etenil magnesio. Estos compuestos de Grignard pueden obtenerse a partir de la reacción de un cloruro de un halogenuro de alquilo, ioduro, cloruro o bromuro. Los más reactivos son los ioduros, luego los bromuros y finalmente los cloruros. Los fluoros de alquilo prácticamente no reaccionan o lo hacen de manera muy lenta. Y la reacción se lleva a cabo haciéndolo reaccionar con magnesio metálico, virutas de magnesio, en algún solvente que puede ser generalmente un éter. Se usa dietiléter o THF, ¿sí? Se forma en ese medio de reacción el compuesto organometálico, el reactivo de Grignard. Esos reactivos de Grignard van a poder atacar a un carbono carbonílico formando un alcóxido, ¿sí? Posteriormente se puede agregar agua o un medio ácido diluido para obtener un alcohol. ¿Sí? Estas reacciones van a ser análogas a las reacciones de adición de un hidruro, con la diferencia de que ahora estamos formando un enlace hidrógeno-carbono, sino un enlace carbono-carbono. Y eso permitirá elongar o alargar la cadena hidrocarbonada. Entonces, en este caso tenemos un mecanismo por el cual el compuesto de Grignard, el reactivo de Grignard, va a atacar al carbono carbonílico, el enlace carbono-metal, carbono-magnesio, se va a romper de manera heterolítica, de manera tal que el grupo alquilo, arilo, vinilo, junto con su par de electrones, va a conectarse al átomo de carbono, se forma un nuevo enlace carbono-carbono, se forma un alcóxido estabilizado por el ion magnesio formando un complejo y ese alcóxido luego se protonará en medio ácido o agua para formar finalmente un alcohol. Podrá obtenerse, dependiendo del grado del patrón de sustitución de ese carbono, un compuesto con al carbono quiral con ambas configuraciones R y S, debido a que en principio ese carbono no presenta ningún tipo de selectividad facial. Entonces, en este caso tenemos el formaldehído que reacciona con el bromuro de vinil magnesio para formar el alcohol alílico. En este caso, si partimos de formaldehído, logramos alargar la cadena del compuesto organometálico en una unidad de carbono y se forma un alcohol terminal, un alcohol primario. En cambio, si hacemos reaccionar al etanal, a un aldehído monosustituido con, en este caso, bromuro de fenilmagnesio en THF y luego medio ácido, obtendremos un alcohol secundario, ¿sí? Que en este caso va a ser racémico porque se obtiene la mezcla del R y el S. Y finalmente, si hacemos reaccionar a una acetona, en la cual el carbonilo está disustituido, al reaccionar con un tercer grupo alquilo, ese carbono pasará a ser un carbono trisustituido y por lo tanto se obtendrá un alcohol terciario. Entonces podremos obtener alcoholes primarios partiendo de formaldehído, secundarios partiendo de un aldehído monosustituido, un aldehído distinto de metanal, y finalmente alcoholes terciarios si partimos de una acetona. Los reactivos de Grignard requieren reacciones
anhidras. Esto es sumamente importante porque son extremadamente reactivos y pueden reaccionar con agua fácilmente. Si el reactivo de Liniers se compone con la humedad del ambiente y por lo tanto se lo tiene que trabajar con mucho cuidado y en condiciones particulares. Toda esa química que requiere trabajar en ausencia de agua se conoce como química anhidra y es toda una rama de la química sumamente interesante que requiere de recaudos particulares para poder manipular este tipo de reactivos. Y lo que ocurre es que el reactivo de Liniers va a reaccionar con agua por un mecanismo ácido-base, se va a formar, se va a protonar el grupo alquilo con carácter, o adilo o vinilo para formar un hidrocarburo y se formará esta sal básica de magnesio. Existe otro conjunto de reacciones que se conocen como reacciones de Wittig, en las cuales un reactivo de Wittig, que es el iluro de fosfonio, reacciona con un carbono carbonílico para formar un alqueno. ¿Sí? Un iluro de fósforo o iluro de fosfonio es un compuesto, como vimos hace un rato, que se denomina 1,2 dipolar, que es un compuesto que es suiteriónico, tiene una carga positiva y negativa, que están adyacentes, ¿sí? Es decir, que tiene una carga positiva vecina a la carga negativa, y que a pesar de que podría establecerse una resonancia para formar un doble enlace carbono-carbono, debido a que en este caso tenemos un átomo de fósforo y un átomo de carbono que pertenecen a periodos diferentes, el solapamiento de orbitales para formar un enlace pi entre estos dos átomos es ineficiente y por ende esto explica que esta especie tenga ese carácter más de iluro que de doble enlace carbono-fósforo. Por ende, lo que va a ocurrir es que ese iluro va a reaccionar por un mecanismo particularmente complejo, pero ahora lo veremos, que involucra en un primer paso la adición nucleofílica del carbono con carga negativa del carbonilo y posteriormente un reordenamiento de enlaces para dar lugar a un alqueno y al óxido de fosfina. Lo que terminará pasando es que una parte del iluro de fosfonio reemplazará el átomo de oxígeno del carbonilo para formar un alqueno. Entonces el mecanismo de reacción involucra en un primer paso la adición nucleofílica irreversible, porque este compuesto es una base muy fuerte, para formar este intermediario con carácter suiteriónico de vuelta, tiene una carga negativa y positiva, este intermediario se conoce como betaína, que podrá reaccionar para formar un intermediario cíclico conocido como oxafosfetano, y luego hay una ruptura del enlace carbono-fósforo y de la unión carbono-oxígeno para formar la unión doble oxígeno-fósforo y una unión doble carbono-carbono. Lo que se obtiene es el alqueno y el óxido de fosfina como productos de la reacción. ¿Cómo se obtiene el iluro de fósforo de fosfonio? Bueno, para formar el iluro de fósforo debemos hacer una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular partiendo de un halogenuro alquilo que debe estar poco sustituido, debe ser metílico primario debido a que la fosfina es un nucleófilo muy voluminoso, a pesar de ser un nucleófilo fuerte, por ser muy voluminoso debido a que es un átomo de fósforo conectado a 3 grupos fenilos, no podrá reaccionar con facilidad con halogenuros más sustituidos que un halogenuro primario. Ya los halogenuros alquilos secundarios van a tender a no reaccionar. Por lo tanto, debemos utilizar como sustrato de partida un halogenuro alquilo poco impedido, metílico primario. Se forma una sal de fosfonio, es decir, un par de electrones libres del fósforo ataca el carbono, se elimina el haluro como grupo saliente y se forma esta sal. Y finalmente se usa un organoliteado, el butil-litio, que es una base muy fuerte, para extraer un hidrógeno de esta posición. ¿Sí? Uno de los dos hidrógenos de este carbono es abstraído por la base y se forma el iluro de fosfonio. Entonces, veamos algunos ejemplos para tratar de pensar cómo preparar un alqueno
a partir de un halogeno de alquilo y un aldehído cetona, ¿sí? En este caso, tratemos de pensar qué halogeno de alquilo y aldehído cetona seleccionaríamos para preparar los siguientes alquenos mediante reacciones de Wittig. En este caso tenemos el primer producto que queremos formar, tenemos que romper una unión doble, pensar a partir de qué reactivos obtendríamos este doble enlace carbono-carbono. Hay dos posibilidades en principio: que esta parte provenga de la acetona, de la ciclohexanona, y la otra parte fuera el halogeno de alquilo, que dará lugar a la formación del iluro, o la otra posibilidad es partir de este halogeno de alquilo y del aldehído aromático, ¿sí? Recordemos que el paso limitante es la formación del iluro, entonces necesitamos elegir la opción en la cual partamos del halogeno de alquilo menos sustituido. Si tenemos un halogeno de alquilo secundario en una opción y uno primario, recordemos que los secundarios reaccionan con dificultad con la fosfina para formar la sal de fosfonio, por lo tanto la opción más válida va a ser la primera, la de la izquierda, que permitirá obtener al iluro más estable. En el segundo caso tenemos este alqueno, que podría obtenerse a partir de un aldehído o de una acetona. Podríamos obtenerlo a partir de la ciclohexanona y del ioduro de metilo, o a partir del mismo halogeno de alquilo secundario que antes y a partir del formaldehído. Nuevamente nos tenemos que centrar en la estructura del halogeno de alquilo, porque ese halogeno de alquilo va a ser el que reaccione con la trifenilfosfina, que es voluminosa, y ese va a ser el paso limitante en la síntesis mediante este tipo de reacciones. Por lo tanto, si queremos obtener o preparar este alqueno, que es bastante difícil de preparar, tenemos que partir de la opción, seleccionar la opción de la izquierda, que parte de un halogeno de alquilo poco sustituido, de hecho el menos sustituido de todos, y podemos obtener la fosfina con mayor facilidad. Este alqueno en particular es el alqueno menos sustituido que podríamos obtener y que no puede ser obtenido por otros mecanismos como los que hemos observado para las reacciones con alcoholes y halogéneos de alquilo, ¿sí? La única manera de obtener este tipo de alquenos disustituidos es a través de este tipo de reacciones de Wittig. Y finalmente tenemos este sustrato que tiene dos dobles enlaces, ¿sí? Un grupo aromático conectado a un carbono y un hidrógeno, un grupo bencénico conectado a un carbono e hidrógeno, es decir, que vemos que hay cierta simetría en la molécula, y en el medio hay una unidad de 3 carbonos conectados, los dos carbonos del extremo de esa unidad, por un grupo metileno. Entonces, sabemos que ese doble enlace proviene de un carbonilo y de un iluro de fósforo. En este caso hay dos posibilidades: es que que las dos moléculas los dos extremos provengan de una molécula de aldehído y un diiluro de fósforo, lo cual es difícil de preparar, o la otra posibilidad sería preparar un único iluro de fósforo que reaccione con un compuesto dicarbonílico. Esa es la opción más viable. Entonces, en este caso, lo que se hace es reacción a un compuesto dicarbonílico, un dialdehído, el propano dial, se lo hace reaccionar con dos equivalentes del iluro obtenido a partir del bromuro de bencilo, del haluro de bencilo, ¿sí? En este caso, este iluro se lo hace reaccionar dos equivalentes, 2 moles por cada mol de sustrato, para poder sustituir al carbonilo por el grupo metileno en las dos posiciones. Otra de las reacciones que pueden experimentar los aldehídos y cetonas son las reacciones de condensación aldólica. En este caso tenemos aldehídos y cetonas con hidrógenos alfas que pueden reaccionar en medio básico para formar un anión enolato, ¿sí? En ese paso de reacción, ese anión enolato va a reaccionar con carbonilos de aldehídos y cetonas mediante el mecanismo de adición nucleofílica, formando un beta-hidroxialdehído o beta-hidroxicetona, que se conoce con el nombre de aldol, ¿sí? Se forma
Carbono alfa es el carbono que está conectado al grupo funcional principal, que es el carbonilo. En este caso, este carbono no se cuenta como carbono alfa debido a que es parte del grupo funcional, por lo tanto, este es el carbono alfa. Esa posición alfa, esos hidrógenos alfa son levemente ácidos, como veremos a continuación, y en presencia de base van a poder formar una especie que se conoce como enolato, que podrá reaccionar con otro compuesto carbonílico para formar este hidroxialdehído o hidroxicetona con el grupo hidroxilo en la posición beta respecto al carbonilo. Esto es importante porque esto se da particularmente en este tipo de reacciones. Y eventualmente, dependiendo del medio de reacción, si se calienta sobre todo, para promover la reacción, se obtiene el aldol se va a deshidratar formando un producto que se conoce como aldehído cetona alfa-beta insaturado, un compuesto carbonílico alfa-beta insaturado. En general el rendimiento del aldol suele ser bajo, sin embargo la formación del producto conjugado, donde el carbonilo está conjugado con el doble enlace, es lo que impulsa la formación del producto final, ¿sí? Y esto se hace calentando el medio de reacción. Veamos cómo es el mecanismo de formación del aldol, el primer intermediario de la reacción, que en algunas ocasiones puede aislarse. El primer paso de la reacción es la formación de un anión enolato. Ese aldehído cetona presenta hidrógenos en alfa, en carbono sp3 conectado a al menos un átomo de hidrógeno. Una base podrá abstraer el átomo de hidrógeno para formar un carbanión, y ese carbanión, al estar conjugado con un grupo carbonilo, genera un sistema de 3 orbitales p paralelos y consecutivos. El átomo de carbono sp3 se rehibrida sp2 y tendremos un orbital p ocupado por un par de electrones que podrán entrar en resonancia con el carbonilo, estabilizando esa carga negativa y formando una estructura resonante más estable que contribuye más a la estabilidad de este anión y que de hecho es la que da el nombre al intermediario. Fíjense que se forma un doble enlace carbono-carbono, un oxígeno con carga negativa que es la base conjugada de un alcohol. Entonces esto se llama en por el doble enlace, ol porque proviene de un alcohol que se transformó en un oxoanión y a los oxoaniones se le da la terminación ato. De ahí viene el nombre enolato. Este anión enolato es un nucleófilo muy fuerte. El carbono va a ser el centro nucleofílico de la molécula, justamente porque esa es la parte más reactiva del compuesto. Y lo que ocurrirá es que ese átomo de carbono con carga negativa atacará a otro compuesto carbonílico presente en el medio de reacción, o podrá eventualmente atacar un carbonilo presente en la misma molécula dependiendo de las condiciones de reacción, y dará lugar a la formación entre el carbono alfa de este enolato, ¿sí?, y el carbono carbonílico del sustrato de ese paso de adición nucleofílica. Se forma un nuevo enlace carbono-carbono entre el carbono alfa y el carbono beta al carbonilo de ese intermediario, se forma un alcóxido, y en un paso subsiguiente ocurre la protonación del alcóxido intermediario, donde el ácido conjugado de la base que se forma en el primer paso puede ceder un protón al alcóxido para transformarlo en el aldol, el compuesto beta hidroxicarbonílico, beta hidroxialdehído, beta hidroxicetona. Y se regenera la base que actúa como catalizador de la reacción, ¿sí? En el primer paso de reacción actúa la base para formar el enolato y se recupera en el último paso de reacción luego de ceder un protón para protonar al alcóxido intermediario. Veamos un ejemplo ahora entonces de una reacción de formación de un aldol, en este caso a partir de propanal. Propanal en el medio básico, en presencia de hidróxido como base, podría ser hidróxido de potasio o hidróxido de sodio acuoso. Reacciona para dar este producto, que es el 3-hidroxi-2-metilpentanal, que en realidad se obtiene con una mezcla de 4 estereoisómeros ópticos, el RR, SS, SR y RS. El primer paso de la reacción entonces es la reacción del oxidrilo con uno de los hidrógenos alfa del propanal, que presenta 2 hidrógenos en esa posición, el carbono 2, para formar el
alcóxido, perdón, el anión enolato que se estabiliza por resonancia. Ese anión enolato puede reaccionar con otra molécula de propanal presente en el medio de reacción para formar una unión covalente entre el carbono alfa del enolato y el carbono carbonílico, ¿sí?, del sustrato que experimenta la adición nucleofílica. Esta reacción es una reacción en la cual ocurre una adición nucleofílica a un carbonílico y al mismo tiempo una sustitución, un reemplazo de un átomo de hidrógeno de la posición alfa al carbonilo por un grupo alquilo, ¿sí? Se forma el enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, se obtiene un alcóxido intermediario y ese alcóxido puede captar un protón del medio de reacción, en este caso lo puede hacer a partir del agua, para formar el producto beta hidroxilado, el beta hidroxialdehído, ¿sí?, que en este caso es el 3-hidroxi-2-metilpentanal con los 4 estereoisómeros posibles, y se regenera oxidrilo como base, ¿sí? El catalizador vuelve a regenerarse al final de la reacción. El paso subsiguiente entonces es la deshidratación del aldol. El aldol se puede deshidratar por dos mecanismos posibles: la eliminación unimolecular o E1 en medio ácido caliente vía formación de un carbocatión, o una eliminación unimolecular base conjugada denominada E1BC, que ocurre en medio alcalino vía formación de un anión enolato. Entonces, en el mecanismo que se dibuja hacia arriba en flechas rojas, lo que ocurre es que el oxidrilo se protona en medio ácido para formar un oxidrilo protonado que puede transformarse en agua como grupo saliente. Se forma un carbocatión intermediario que, vía eliminación de un hidrógeno en posición alfa, da lugar a la formación del alqueno al producto carbonílico alfa-beta insaturado. En este caso estamos en presencia de un mecanismo unimolecular porque ocurre vía formación de un carbocatión. En cambio, si estamos en condiciones alcalinas, y esto es algo particular que ocurre con este tipo de compuestos, esa base puede puede abstraer el hidrógeno en posición alfa para formar el enolato. Ese hidrógeno en alfa va a ser más acídico que el presente en el sustrato debido al efecto inductivo atractor del átomo de oxígeno del grupo hidroxilo, que va a estabilizar más al anión, y ese anión va a experimentar un paso de eliminación de un grupo hidroxilo para dar lugar a la formación del producto final, que es el compuesto alfa-beta insaturado. El oxidrilo, como vimos, era un mal grupo saliente. Sin embargo, en condiciones alcalinas, el mismo oxidrilo que actúa como base es el que se elimina y se recupera al final de la reacción. Elevando la temperatura, este proceso, esta transformación va a estar favorecida, y también estará favorecida la eliminación tanto en medio alcalino como en medio ácido, dependiendo de la estructura del sustrato. Cuando más conjugado sea el alqueno que se obtiene, es decir, cuando haya posibilidad de extender la conjugación en la molécula debido a la presencia de grupos que puedan establecer resonancia con esta estructura de carbonilo alfa-beta insaturado, mayor va a ser la posibilidad de dar el producto de eliminación incluso en ausencia de temperatura. Veamos algunos ejemplos de condensaciones aldólicas. Bueno, en este caso tenemos una reacción de autocondensación, como la que vimos anteriormente, o condensación autoaldólica, en la cual, en este caso, la acetofenona, que es una acetona aromática, reacciona con hidróxido de sodio para, en un primer paso, dar lugar a la formación de este producto, que es una beta-hidroxicetona. Y esta beta-hidroxicetona, de manera espontánea, se deshidrata para dar lugar a un producto mayoritario, que es el alqueno alfa-beta insaturado con la configuración E. Esto ocurre a temperatura ambiente y no requiere temperatura. ¿Por qué? Porque la presencia de dos grupos aromáticos dan lugar a la formación de un doble enlace carbono-carbono en la posición entre los carbonos alfa y beta al carbonilo, dan lugar a la formación de una zona de resonancia extendida en toda la molécula.
Dado que este producto tiene una elevada estabilidad por presentar una conjugación extendida en gran parte de la molécula, la formación de este producto va a estar favorecida y por lo tanto no requiere calentamiento para promover la eliminación. Y ocurre en condiciones alcalinas. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción que se conoce como reacción de condensación aldólica cruzada o condensación de Claisen-Schmidt, en la cual tenemos un aldehído o cetona con hidrógenos en alfa, que va a poder formar un enolato en presencia de la base, mientras que vamos a tener un aldehído sin hidrógenos alfa que no forma el enolato. Entonces, para evitar el producto de autocondensación del aldehído, lo que se hace es colocar al aldehído o cetona sin hidrógenos alfa en el medio de reacción, en presencia de la base, y luego se agrega poco a poco el aldehído o la cetona con hidrógenos alfa, de manera tal de que el enolato que se va formando puede encontrarse con un exceso de aldehído cetona sin hidrógenos alfa, y de esa manera promover la formación del producto de condensación cruzada y evitar la autocondensación. Ese producto nuevamente va a estar conjugado con un anillo bencénico. Si se elimina y se forma un doble enlace, por lo tanto nuevamente se forma un producto de deshidratación, el producto de la condensación, se va a formar de manera espontánea sin necesidad de calentar. Y aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una cetona con hidrógenos alfa que tiene hidrógenos alfa en las dos posiciones. La cetona tiene 6 hidrógenos alfa, entonces dependiendo de la cantidad de equivalentes de aldehído con el que se haga reaccionar a la cetona, podremos obtener un producto de monosustitución, es decir, donde se sustituye en una sola de las posiciones alfa en relación al carbonilo reactivo, el carbonilo que formará el enolato, pero si ponemos un exceso o dos equivalentes de aldehídos sin hidrógenos alfa, podrá formarse este producto de reacción y posteriormente continuar reaccionando en la otra posición debido a la presencia de más reactivo para dar lugar a un producto disustituido. Se forma en este caso una dibenzal acetona, ¿sí? Y en este caso tenemos una condensación aldólica que es de naturaleza intramolecular. En este caso tenemos una heptanona, 2,6 heptanodiona, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2,6 heptanodiona, que reacciona con etóxido de sodio en etanol. Nuevamente tenemos una base fuerte para formar el enolato y se forma este primer aldol que en caliente va a dar lugar a la formación de un producto de eliminación alfa-beta insaturado. Veamos el mecanismo de la reacción. El alcoxio abstrae un hidrógeno en posición alfa, abstraerá un hidrógeno terminal para poder formar mediante un ataque nucleofílico intramolecular un ciclo estable. Si reaccionan los hidrógenos alfa presentes en estas posiciones, en el carbono 3 o 5, no podría formarse un ciclo estable. Por lo tanto, para poder explicar la formación de este ciclo debemos abstraer hidrógenos de las posiciones terminales, del carbono 1. En este caso se forma el enolato. Ese carbañón o ese enolato con carácter parcial de carbañón atacará el carbono carbonílico del otro extremo de la molécula y se ciclará para formar un ciclo de 6 átomos de carbono. Se forma un alcoxio intermediario que desprotonará algún ácido protonado, algún ácido presente en el medio de reacción, en este caso puede ser la misma molécula de alcohol, para dar lugar a la formación de un alcóxido y el producto beta hidroxilado, ¿sí? Al aldol. Posteriormente este aldol podrá continuar la eliminación en condiciones alcalinas vía un mecanismo de eliminación unimolecular
base conjugada, ¿sí? Ese mecanismo de base conjugada justamente se llama base conjugada porque es la base conjugada, el intermediario de la reacción, que es el anión enolato. Y finalmente vamos a analizar algunos casos en los cuales se utiliza acetales o acetales como grupos protectores, ¿sí? Estos compuestos pueden actuar como los acetales y cetales pueden actuar como grupos protectores de aldehídos, cetonas y dioles. ¿Qué significa grupo protector? Es un grupo funcional que puede introducirse en una molécula de manera transitoria y luego ser removido posteriormente por alguna reacción química. En este caso, la función de este grupo protector es enmascarar o proteger al grupo funcional para que no reaccione, transformarlo de manera transitoria en un grupo funcional diferente, llevar a cabo una modificación química en otros centros reactivos de la molécula y remover el grupo funcional posteriormente, en este caso mediante una hidrólisis ácida, ¿sí? Recordemos que los acetales y cetales son inestables en condiciones ácidas, se pueden hidrolizar en medio ácido acuoso, pero son resistentes en condiciones alcalinas. Entonces aquí vemos un ejemplo, queremos obtener este alqueno a partir de este compuesto que tiene un alcohol. Fíjense que estamos introduciendo una unidad, un átomo de carbono y un doble enlace carbono-carbono. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, oxidando este alcohol aldehído y luego haciendo una reacción de Wittig para poder formar este enlace carbono-carbono en esta posición. Entonces, para poder llevar a cabo esta transformación, lo que debemos hacer es, de alguna manera, enmascarar al grupo carbonilo del aldehído para que no experimente la reacción de Wittig una vez que se forma el aldehído. Entonces lo que debemos hacer es a este compuesto hacerlo reaccionar con un diol, ¿sí? Con poca concentración, preferentemente un equivalente, para formar un cetal cíclico. Queda el hidroxilo disponible para reaccionar con PCC, clorocromato de piridonio en diclorometano. Este reactivo permitía oxidar el alcohol primario aldehído y detener la reacción en ese estado de oxidación. Luego se lleva una reacción con este iluro de fosfonio que permite sustituir el átomo de oxígeno por el metileno y formar este alqueno. Y finalmente podemos desproteger el acetal en medio ácido acuoso para obtener la cetona beta-gamma insaturada, ¿sí? Insaturada en esta posición. Veamos otros dos ejemplos. Queremos ahora obtener a partir de este compuesto dicarbonílico un cetoaldehído, obtener este compuesto, un alcohol terciario, es decir, se transforma la acetona selectivamente, pero no se hace reaccionar al aldehído. Esto se puede hacer, por ejemplo, haciendo reaccionar al carbonilo de la acetona con un reactivo de Grignard, con un bromuro de metilmagnesio, por ejemplo. Si hacemos esta reacción, obtenemos el alcohol terciario, pero el problema que tenemos es que el reactivo de Grignard puede reaccionar con ambos carbonilos y de hecho va a reaccionar más rápidamente con el aldehído. Entonces lo que debemos hacer es proteger primero al aldehído, y esto lo podemos hacer nuevamente formando un acetal cíclico con etilenglicol en ácido paratoluensulfónico. Se forma el acetal cíclico reaccionando el aldehído y no el carbonilo, debido a que lo que hacemos es poner un defecto de diol, ponemos cantidades equimolares para que reaccione solo el aldehído y el carbonilo no reaccione, porque es menos reactivo, porque está más impedido estéricamente y por el efecto inductivo dador de los dos grupos alquilos. Luego hacemos la reacción con el reactivo de Grignard, que en estas condiciones que son alcalinas va a poder reaccionar el carbonilo sin afectar la integridad estructural del acetal cíclico. Se forma el alcóxido y finalmente para protonar el alcóxido podemos colocar a este alcóxido en medio acuoso ácido para protonar el alcohol y al mismo tiempo hidrolizar el acetal y obtener nuevamente el grupo aldehído que queremos obtener. Y veamos el último caso, tenemos un compuesto en el que queremos obtener este diol
¿sí? Lo queremos obtener a partir de un triol, ¿sí? Que es decir, lo que queremos hacer es remover el grupo hidroxilo terminal partiendo, protegiendo a estos dos dioles vecinales, ¿sí? Este diol vecinal. Entonces lo que podemos hacer es formar un acetónido, formar un acetal con acetona y medio ácido, que selectivamente, si agregamos un defecto de acetona, un equivalente de acetona, va a poder reaccionar el diol vecinal, los dos grupos oxidrilos que están adyacentes, van a poder reaccionar para formar este cetal cíclico o acetónido. Luego podemos oxidar al oxidrilo primario con reactivo de Collins, trióxido de cromopirina, para estar en condiciones alcalinas y evitar que ocurra la hidrólisis del acetal, del cetal. Se oxida aldehído y ese aldehído podemos removerlo haciendo una reacción, por ejemplo, de Walsh-Kistner. De esa manera evitamos que el acetal se rompa, ¿sí? Se hidrolice, se remueve ese aldehído terminal y finalmente podemos hacer la hidrólisis en medio ácido acuoso para obtener el diol que se desea obtener como producto. Lo que hicimos es una descarbonilación. Lo que se hizo es llevar a cabo la eliminación de un grupo carbonilo a partir de una reacción de, en este caso, de reducción. Eso es todo por hoy. Les recomendamos que lean el capítulo 19 del libro de McMurray, capítulo 18 del Wade, y también pueden leer los capítulos 17 y 18 del Shurkani Blues. Esperamos, nos encontramos nuevamente en la próxima clase. Les envío un saludo cordial a todos y todas.